Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano. Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece. Acción Pública, la clase del domingo. Nos escuchan en todos los usos horarios de nuestro planeta. Un saludo especialísimo y una bienvenida especial, doctora Jenny. Doctora, buenos días. Buenos días. Amables oyentes, hoy vamos a tratar un tema candente, de muchísima actualidad. Más adelante les diremos quién es la doctora Jenny Carvajal. Vamos a entregarles a ustedes un tema muy importante, porque yo sé que todos han estado preocupados. Tiene que ver con los problemas que se han presentado en la ciudad de Medellín y en Colombia en general con las cirugías plásticas. Las cirugías plásticas, los centros de cirugía plástica en Medellín especialmente, cuál es el puesto que ocupa Colombia en las intervenciones plásticas, cuáles son los riesgos, cuáles son las intervenciones, etcétera. Para eso nosotros en Acción Pública siempre invitamos a los mejores, a los más capacitados. Un saludo especial a toda la planta administrativa de la Universidad Autónoma Latinoamericana, a nuestra productora general Hilda del Valle. Hilda, buenos días. Buenos días, José Abad. Buenos días, doctora Jenny. Bueno, y teníamos invitado también a nuestro querido amigo doctor José Alfredo Burgos Sierra. Un saludo especial. Se ha disculpado con nosotros porque tiene un problema familiar, pero seguramente en próxima oportunidad estará con nosotros. Saludo especial también a nuestro amigo William, magistrado de la Corte Suprema de Perú. A nuestros oyentes en México, en Bogotá especialmente, a todos los oyentes de las diferentes universidades que se conectan a esta hora todos los domingos con la clase del domingo. Vamos con nuestros temas acostumbrados. Lo bueno en Colombia y lo malo en los Estados Unidos. ¿Quién lo creyera? Da la casualidad de que en el mundo de la producción química de medicamentos hay muchísimas, digámoslo así, mafias. Hay organizaciones especializadas en controlar la producción, la invención química. Y eso tiene consecuencias económicas y de salud pública en el mundo entero. Sabemos que muchos productos han sido inventados para resolver gran cantidad de enfermedades en el mundo. Son vetados por las grandes compañías farmacéuticas precisamente por no definir o por algunos países no permitirles definir el nivel de utilidad. Los diferentes tratados de comercio en América Latina, en Asia y África, con los países productores de remedios y de medicinas y de tratamientos, pues tienen un obstáculo grandísimo en la medida en que en el tema de derechos de autor y de propiedad intelectual, de patentes y de invención, pues las grandes compañías marcan la pauta y por eso se ha llegado incluso a generar el concepto de remedios genéricos y específicos. Los específicos pues tienen unos costos altísimos y los genéricos se ha dicho que el proceso químico es diferente al de los específicos y por eso el precio. Bien, porque es lo bueno para Colombia y malo para Estados Unidos. El ministro de Salud ha encontrado que en los Estados Unidos hay una droga que puede curar no solo el cáncer, sino la leucemia, cáncer o los cánceres de toda clase,
La droga se llama Glivec. Es fabricada por la farmacéutica norteamericana Novartis. El ministro ha buscado la forma de declarar el uso de este remedio como de salud pública. Claro, en los Estados Unidos y en los otros países tiene un precio altísimo. Y lo mismo pasa en Colombia. Al ser declarado por el ministro de Salud de remedio de interés público, bajaría el precio. Así sucedió en India. En India hubo un gran proceso y se logró que el remedio bajara de $2.600 a $145. $2.600 a $145. Pues bien, resulta que en los Estados Unidos esta empresa Novartis tiene todo un staff de lobistas en el Congreso, empezando por el senador Harris Hatch, quien recibe auxilios para campaña de esta farmacéutica. En general en los Estados Unidos sucede así. Y este senador y sus voceros le han dicho al gobierno colombiano que de declarar el remedio de interés público en Colombia, Colombia se vería sometida a una serie de medidas de represión por el Ministerio de Salud norteamericano y en general por el gobierno norteamericano. Pues el Ministerio de Salud en Colombia ha manifestado ya radicalmente su decisión de declarar de interés público esta costosa medicina, porque ello implicaría necesariamente para los enfermos de leucemia y de todo tipo de cáncer en Colombia no solo una mejora sustancial en salud, sino frente a la economía. Y si este punto que asume el ministro de Salud en Colombia se generalizara, encontraríamos que los remedios en el mundo entero no solo serían más baratos, sino que ayudarían realmente a mejorar la salud en el mundo entero. Muy bien, lo malo. Tenemos muchas cosas malas, lamentablemente. Y cuando se trata de seleccionar cosas malas en Colombia y en el mundo, siempre se presentan dificultades, porque son tantas que al final es difícil determinar cuál es la mala. Pero indiscutiblemente en nuestro entorno latinoamericano, lo malo se está presentando en Venezuela. La declaratoria del estado de excepción por el presidente Maduro le genera a él la posibilidad de asumir unos poderes dictatoriales extraordinarios. Hace tiempo se viene cuestionando el trabajo de la Asamblea Legislativa y de alguna manera con esta declaratoria pues el gobierno, ni más ni menos lo que hizo Fujimori en Perú, se convierte en un dictador. El problema radica, y por eso es lo malo, radica en que la oposición cada día adquiere más fuerza. Y es muy malo para Colombia por la actitud asumida por el presidente Santos frente a lo que sucede allí. Ha guardado un silencio, digámoslo así, cómplice frente a lo que sucede para no incomodar al presidente Maduro frente a las negociaciones en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Por eso es muy malo lo que está sucediendo en Venezuela y necesariamente toca con nosotros. Y lo feo, el problema que se presenta en Bogotá y se presenta en todas las ciudades del país con la explotación de lo que se denomina gravilla. A ver, hay una preocupación universal por el problema que se está presentando con el medio ambiente. Si ustedes cuando se desplazan de Medellín hacia Oriente por la autopista ven hacia la derecha, eso es gravilleo. Allí se está desmoronando toda la montaña. Lo que eso produce en el planeta Tierra es de unas connotaciones gigantescas. Claro, ¿qué pasó en Bogotá entonces? Pues que aparte de contaminar el ambiente, se está contaminando el río Tunjuelo y el gobierno ha intervenido a 6 empresas de estas. La pregunta es,
¿Cuándo vamos a intervenir en Antioquia este tipo de situaciones y de atentados contra el medio ambiente? Por eso es lo feo para el día de hoy. Bien, amables oyentes, hemos hablado entonces de lo que son los satélites, de lo que son los anillos que rodean a algunos planetas, y hoy vamos a ver la composición de los planetas del sistema solar. Es muy importante tener claro que hay dos clases de planetas en general, que son los planetas interiores del sistema interior. En ellos tenemos a Mercurio, a Venus, Tierra y Marte. Y los planetas del sistema exterior: Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Graciosamente, los planetas del sistema interior, como por ejemplo Mercurio, que tiene un diámetro de 5.000 kilómetros, es el planeta más cercano al Sol y es el más caliente, tiene un núcleo de hierro fundido y está rodeado de una corteza sólida en el exterior. Es decir, es en parte rocoso y en parte gaseoso. Venus tiene un diámetro muy parecido a la Tierra, de unos 12.000 kilómetros, y la composición es distinta, pues el núcleo está formado de hierro y níquel líquido, y también de cierto manto rocoso en el exterior. La Tierra, pues, es el planeta rocoso por excelencia. El planeta Marte también tiene unas dimensiones muy parecidas a las de la Tierra, un diámetro de 6.779 kilómetros. El núcleo es de hierro sólido y rodeado también de sulfuro de hierro. Y todo el planeta está rodeado de un manto semifundido y una corteza rocosa. Júpiter es el planeta gigante gaseoso de 139.822 kilómetros de diámetro. Es una mixtura de níquel, hierro y materiales rocosos, pero es gaseoso por excelencia, con capas de hidrógeno metálico. Igual sucede con Saturno, por eso los del sistema exterior, la mayoría son gaseosos. Y eso hace una gran diferencia, porque al no conocerse el componente de la superficie, se hace más difícil allí la vida. Entonces tenemos a Urano, que es el séptimo planeta del sistema solar, tiene también un sistema rocoso y está rodeado de agua, metano y amoníaco. Ustedes saben que el metano y el amoníaco son gases bastante complicados para la vida, por lo menos para el sistema vital como el nuestro. Neptuno y Plutón también son sistemas rocosos o mixtos, rocosos y gaseosos. En próximas oportunidades estaremos hablando entonces de qué son las galaxias, qué son los cúmulos y cuál es el sistema más cercano a la Tierra. Muy bien, ahora sí, doctora Jenny. Los oyentes nos empiezan a enviar preguntas, muchas preguntas, y es muy importante tener en cuenta que la inquietud frente a la cirugía plástica es inmensa. Claro, es inmensa porque los medios de comunicación han informado recientemente de la cantidad de problemas que hay con ese tipo de cirugías. Pero es importante plantearle primero a los oyentes cuál es su preparación académica, doctora Jenny Carvajal. Soy médica, egresada de la Universidad de Antioquia, hice mis estudios de medicina general con un pensum de 6 años y medio. Posteriormente hice 2 años de cirugía general, 2 años de especialización y 3 de cirugía plástica también en la Universidad de Antioquia. También en la Universidad de Antioquia. Muy bien, entonces empezamos a despejar incógnitas desde ya. Y ahora me hizo una pregunta un oyente antes del programa y me decía, José, pregúntele a la doctora Jenny si cualquier enfermero, cualquier médico puede realizar cirugías plásticas. Nunca. Yo creo que todos deben verificar que haya un entrenamiento formal en una institución de educación superior por un periodo mínimo de 4 años.
O sea, después de la carrera de medicina general, debe hacerse una especialización mínimo de 4 años. Muy bien. Es decir, se requiere la especialización necesariamente. ¿Cierto? Sí. Bueno. Ahora bien, también me preguntan algunos oyentes. ¿Es lo mismo la cirugía plástica en la que me implantan un pie o en la que me arreglan la nariz o una liposucción? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Pero yo creo que vale la pena definir entonces qué es cirugía plástica. Perfecto. Y cirugía plástica es una especialización quirúrgica que está encaminada a la reconstrucción de tejidos lesionados o a la corrección de órganos con alguna alteración, así como al mejoramiento estético. Generalmente, cuando las personas solicitan una cirugía plástica de tipo estético, lo hacen porque quieren sentirse bien consigo mismas o ajustarse a algún estereotipo de belleza, pero la finalidad de esto indudablemente es mejorar la autoestima de cada persona. Bueno, ya usted sí, a ver, doctora Jenny, es que usted se mete ya en un plano que yo no quería tocar por respeto a la sensibilidad de las personas. Muchas personas dicen, no, yo nunca me voy a someter a una cirugía estética, que yo soy como Dios me trajo al mundo. Otras dicen, no, yo sí me voy a arreglar los labios. Otros dicen, yo voy a arreglarme los senos, voy a arreglarme la cintura, las caderas. Bueno, pero eso de la autoestima ya es otra cosa que la vamos a tocar más adelante, porque yo sé que muchos de nuestros oyentes ya se están diciendo, vea pues, ¿cómo le parece el programa de José Abad hablando de cirugías estéticas en vez de hablar de cosas más importantes? Pues yo creo que esto es importante, doctora Jenny y amables oyentes, esto es muy importante porque debemos orientar a los ciudadanos y a las ciudadanas especialmente sobre este aspecto. Entonces resolvemos otra inquietud. Es perfectamente válido hacerse una cirugía plástica porque eso tiene que ver con el aumento de la autoestima, ¿es correcto? Sí, y al mejorar la autoestima mejora la calidad de vida de las personas. Mejora la calidad de vida de las personas. Muy bien. Bueno, aquellas personas que dicen que nunca se harán una cirugía, pues bueno, están en su derecho, no hay ningún problema. Es que yo creo que el concepto de belleza es muy subjetivo. Entonces, dentro de esa subjetividad entra a jugar muchos factores y habrán personas que consideran que son bellas con el aspecto que tienen. Y otras que no. Y otras que no. Y quieren mejorar su aspecto. Eso hace parte entonces del espectro de la autonomía personal, de la visión del mundo, de las características que tiene que tener cada persona para enfrentarse a la vida. Eso es cierto. Bueno, pero me preguntan también, por ejemplo, ¿cuál sería, o mejor, sí, cuál debe ser la estructura locativa de los centros en los cuales deben realizarse las cirugías plásticas estéticas? Yo pienso que una vez seleccionado el cirujano plástico, se debe indagar acerca de las condiciones que presentan las instituciones prestadoras de servicios de salud y cuáles son las condiciones más adecuadas que tienen. Lo primero es indicar, para poder buscar la institución, y sobre todo esto se lo tiene que definir con el cirujano plástico, si el procedimiento que se va a realizar es un procedimiento simple o complejo. Pues depende de esto si se puede hacer en un centro ambulatorio que no requiera de hospitalización o que deba permanecer hospitalizado por 1 o varios días, y en caso de que las cirugías sean complejas, estos centros deben contar con servicios de urgencias, hospitalización, cuidados especiales, cuidados intensivos, sean de la clínica o contratados. Bueno, para prevenir complicaciones. Mire qué tan importante que usted nos aclare eso, porque es que uno escucha en las conversaciones de la gente, no, que es que una cirugía de senos, de implante de senos, no es grave, que eso se puede hacer casi que en la sala de la casa. Y entonces me preguntan, bueno, ¿cuáles son los riesgos de la cirugía plástica? Bueno, cuando hablamos de cirugía plástica, y en este caso me voy a referir a la cirugía plástica estética, tenemos riesgos para la salud y riesgos de tipo estético. Los riesgos para la salud son aquellos derivados de la operación y son complicaciones y secuelas como presencia de hematomas, infecciones, apertura de una cicatriz, formación de una cicatriz queloide, que es una cicatriz ancha y deforme,
o puede haber necrosis, es decir, la muerte de un tejido. También hay riesgos que son generados por la anestesia, como son alteraciones cardíacas, respiratorias, náuseas, vómito, y en caso de complicaciones severas puede haber muerte. También este tipo de procedimientos dan riesgos de tipo estético, y los riesgos de tipo estético son aquellos cuando los resultados no son los esperados a las expectativas del paciente, y entonces se generan, en este caso, problemas físicos y psicológicos. También existe un mayor riesgo de complicaciones cuando las operaciones son de carácter reconstructivo, debido a que se interviene sobre sitios que ya han tenido lesiones previas y los tejidos están traumatizados, la piel puede estar afectada por una quemadura, o pueden tener, por ejemplo, implantes o prótesis en pacientes sometidas previamente a procedimientos reconstructivos, como en casos de mastectomías o reducción de senos. Y muchas veces las complicaciones también pueden ser resueltas sin mayor problema. Sin embargo, uno tiene que tener en cuenta que hay mayor riesgo de complicaciones en edades extremas de la vida, en pacientes de mayor edad o de menor edad, o en pacientes que están en edad media pero que tienen problemas de base, hipertensión, diabetes, que son problemas que puede presentar cualquier persona. Claro, bueno, mire, los oyentes están interesadísimos en todos estos temas, entonces yo quiero aclararle a los oyentes lo siguiente. Miren, se ha anunciado en los medios de comunicación hace unos 5 o 6 años la cantidad de muertes que se han presentado por intervenciones estéticas en la ciudad de Medellín, cantidad de centros, yo voy a decir clínicas entre comillas, centros estéticos entre comillas, que no cumplen con las características que nos acaba de mencionar usted, doctora Jenny. Eso ha generado una situación de salud pública en Medellín. Imaginen, oyentes, que Colombia es el 8º país con mayores intervenciones estéticas en el mundo, siendo Medellín la primera ciudad en la que se realizan este tipo de intervenciones. Esa es la razón por la que a nosotros nos ha interesado el tema en Acción Pública, pues porque creemos que es importante ilustrar a los oyentes en esta problemática. La doctora Jenny nos acaba de decir entonces que una intervención estética de cualquier naturaleza comporta los mismos riesgos que cualquier intervención quirúrgica. Paralelo a eso, entonces, es necesario que usted verifique primero la competencia profesional del cirujano, porque es que ahora usted nos comentará en qué consisten esos seminarios que hacen en Perú, en Argentina y en Brasil, de muchos señores médicos que van allá y vienen aquí a hacer operaciones. Entonces, la competencia profesional del cirujano. 2, el centro en el que se va a realizar la intervención. Y 3, los riesgos que se deben correr. Hablábamos ahora antes del programa, doctora Jenny, sobre la anestesia, pero más adelante tocamos el tema. Entonces, obsérvese cómo, por ejemplo, si usted va a hacerse una intervención estética y no le dice al médico que usted sufre de algún problema renal, por ejemplo, le hacen la intervención, ese problema renal que usted no confesó puede generar complicaciones. Sí, completamente. Sobre todo en casos de cirugías complejas con periodos quirúrgicos prolongados, debido a que hay bastantes alteraciones hemodinámicas. Hemodinámicas quiere decir en los cambios de volumen a nivel sanguíneo, muchas veces sobre todo en procedimientos como la liposucción, donde se extrae grasa, pero no solamente la grasa viene sola, viene con líquidos corporales y hay unos cambios hemodinámicos importantes. Entonces eso hace que me disminuya la cantidad de sangre o perfusión que llega al riñón y puede haber alguna alteración, complicación renal importante. Entonces, una orientación elemental es que usted al médico debe explicarle absolutamente todos los trastornos de salud que comporta antes de cualquier intervención. Correcto. Porque es que muchos creen, muchos, porque los hombres están ya en este momento acudiendo a ese tipo de intervenciones, y muchas mujeres creen que como la situación es sencilla, no le comentan todas las dificultades médicas que tienen, y por eso es que se presentan las complicaciones. Y no solamente eso, sino que en la población general
es hoy en día muy difundido el consumo de vitaminas y productos naturistas entre la población femenina, y este tipo de sustancias producen muchas alteraciones de la coagulación. Entonces, cuando uno va a un procedimiento quirúrgico, los pacientes presentan unos sangrados profusos, y este tipo de consumo de estos productos naturistas, que lo hace la gente empíricamente, deben ser suspendidos siquiera unos 2 meses antes de cualquier procedimiento quirúrgico de tipo estético. Bueno, es primera vez que escucho yo esa parte, no tenía muy claro que el consumo de esos productos naturistas pudiera generar algún tipo de complicación. Me parece muy importante, y yo le quedo muy agradecido que usted nos haya hecho esa aclaración, porque yo sé que es muy importante. Usted tiene razón, muchísima gente tomamos productos naturistas para muchas cosas, que el dolor en el pie, que el dolor en la cintura, y entonces toma uno cualquier cantidad de esos elementos. Resulta que eso tiene influencia en el momento de algún tipo de intervención. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y claro, yo creo que lo fundamental es ser sincero con el médico en ese primer encuentro que deben tener paciente y médico. Muy bien, entonces vamos aclarando situaciones importantes. La competencia profesional, el sitio donde se va a realizar la intervención. Cualquier intervención estética, por sencilla que sea, comporta riesgos. Se debe hablar con sinceridad con el médico que va a realizar la intervención. Y lo fundamental en este momento, si usted ha consumido sustancias de estos naturistas para cualquier tipo de enfermedad que usted tenga, debe comentárselo al médico para que el médico pueda tomar decisiones antes de cualquier intervención. ¿Es correcto? Bueno, muy bien. Hay otro tema que llama la atención a los oyentes, y es el siguiente: ¿cómo determinar un paciente que quiere una intervención estética? ¿Cómo determinar, cómo saber si el médico que le va a hacer la intervención, los documentos que presenta, la información académica que presenta, es genuina o no, doctora Jenny? Bueno, es lo que nosotros siempre hemos dicho, es cómo buscar un cirujano plástico adecuado. Entonces, lo primero es verificar que el cirujano plástico sea un médico titulado y que haya adelantado una especialidad en cirugía plástica con un tiempo mínimo de 4 años, ofrecido por un programa universitario aprobado oficialmente. Las instituciones que ofrecen cirugía plástica se pueden verificar a través del Ministerio de Educación. La elección del cirujano plástico yo creo que es la decisión más importante de quien se practica una cirugía plástica estética. Este profesional debe siempre informar a sus pacientes los riesgos y beneficios del procedimiento, brindándole los elementos necesarios para que él autónomamente lo evalúe y finalmente tome la decisión que considere más conveniente. El médico nunca debe inducir a un paciente a realizarse un procedimiento quirúrgico que el paciente no está solicitando. Lo otro es que debe verificar la idoneidad y la experiencia del profesional a través de las sociedades científicas. La mayoría pertenecemos a las sociedades científicas y ahí se puede verificar la acreditación, además de en los entes departamentales, a través de las entidades de salud. Todos los que podemos ejercer cirugía plástica en forma idónea tenemos que estar registrados ante la entidad de salud. Este dato es muy importante, doctora Jenny, y más adelante vamos a hablar entonces de cuáles organizaciones científicas hay en Colombia, cómo operan, cuántos cirujanos plásticos acreditados hay en Colombia, cómo buscar los que tengan interés en alguna intervención, cómo buscar un cirujano plástico realmente idóneo para evitar todo este tipo de tragedias y de complicaciones. Antes de irnos a unos mensajes comerciales, un saludo especial a Wilmar Villá, hombre, que cumplió años la semana pasada y por el tema del programa se nos pasó, pero feliz cumpleaños. Saludo especial también allá a Cintia, que se graduó también en su seminario internacional. Muy importante porque nos gusta mucho que estén dedicados al estudio. Y un saludo especial al grupo del 7º nivel de inglés de la profesora Luzaide Figueroa.
Excelente metodología la de la docente. Este es un mensaje que le envían los muchachos del nivel 7 de la profesora Luzaide. Bueno, vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Estamos en Acción Pública. Bien, amables oyentes, continuamos entonces con Acción Pública, la clase del domingo en Ondas de la Montaña. La tradicional de Antioquia, los domingos 9:30 a 11 de la mañana por 1350 AM. Muchísimas gracias por los mensajes que nos envían desde Europa, a todos nuestros oyentes que están allí escuchando este tema. Y a algunos me lo han mencionado ya, les extraña que en este programa, que es la clase del domingo, hablemos de cirugía plástica. Oyentes, no se preocupen, lo que pasa es que es un tema de muchísima trascendencia para los ciudadanos. Y por eso hemos traído a la doctora Jenny Carvajal. Antes de continuar con el tema de la habilitación de las clínicas, de toda el equipamiento que deben tener las clínicas, vamos a nuestra nueva sección. Cordial saludo para todos. Estamos en el programa Acción Pública, hoy en el segmento de entrevistas y reportajes con el doctor Saúl Uribe García de la Universidad Autónoma Latinoamericana y quien recientemente estuvo en la presentación del texto Responsabilidad Civil y del Estado, anuario, en su versión número 2. Doctor Saúl, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Luis Carlos, para usted y todos los oyentes. En este texto tan importante que es del sello de la editorial UNAULA, hay una compilación de doctrina, jurisprudencia, legislación, novedades doctrinales, novedades editoriales. Cuéntenos un poquito del anuario 1 y del anuario 2. La idea del anuario de responsabilidad civil y del Estado tiene origen en la especialización en responsabilidad civil y del Estado de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Tan pronto se inició con la especialización, pues surgió la idea también de tener un medio de difusión en este importante tema de la responsabilidad civil y del Estado, y surgió la idea y se cristalizó con lo que se llama el anuario de responsabilidad civil y del Estado. ¿Por qué anuario? Porque es un medio de difusión que es anualizado y se recoge y se recopila todo lo concerniente a la responsabilidad civil y el Estado durante el año anterior. Es decir, allí se recopila artículos de doctrina, la jurisprudencia más relevante de las distintas cortes, es decir, de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia en su sala civil, en su sala penal, en su sala laboral, porque hay que advertir que este tema de la responsabilidad pues, es polifacético y emerge de cualquier rama del derecho, y también de la jurisprudencia más relevante del Consejo de Estado. El anuario también contiene la legislación, es decir, leyes, decretos importantes y relevantes en el tema de la responsabilidad durante el año anterior, y las novedades editoriales. En las novedades editoriales se hace una reseña de las obras publicadas de las distintas editoriales nacionales e internacionales en temas de responsabilidad civil y el Estado, esto para que el lector tenga conocimiento de qué se ha publicado entonces en este importante tema. Ahora, el anuario de responsabilidad civil y el Estado también tiene como finalidad interactuar con los docentes de la especialización de responsabilidad civil y el Estado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, con los estudiantes y con los profesionales del derecho expertos en este tema. Es decir, allí en los dos anuarios que se han publicado hay artículos de doctrina de estudiantes, egresados, docentes y de otros importantes profesionales a nivel nacional expertos en este tema. En el año 2014 fue la primera presentación del anuario 1
que la Universidad Autónoma Latinoamericana, la Escuela de Posgrados y la Especialización en Responsabilidad Civil y del Estado presentaron a la comunidad académica, y justo ahora y de manera reciente se presenta el anuario número 2. ¿Qué tuvimos en el anuario 1 y qué tenemos en el anuario número 2? Sí, el anuario número 1 fue publicado en el año 2014 y allí se contiene artículos de doctrina, la responsabilidad civil en el Código General del Proceso, responsabilidad civil derivada del transporte benévolo, sostenibilidad ambiental y responsabilidad por daño ambiental, principialística, responsabilidad jurídica en la Web 2000 y en las redes sociales, responsabilidad del productor y del proveedor en el nuevo Estatuto del Consumidor, responsabilidad civil en el derecho de familia en Colombia, aspectos generales sobre la responsabilidad precontractual a la luz del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Y además contiene la jurisprudencia más relevante en temas de responsabilidad del Consejo de Estado, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de Casación Penal y de la Sala de Casación Laboral, además de la Corte Suprema de Justicia. Contiene también las novedades editoriales, es decir, es un texto importantísimo para quien le guste y tenga preferencia por este tema de la responsabilidad civil o la ejerza, bien como juez, como fiscal, como abogado litigante, como asesor. Diría que es un texto de obligada consulta para quien en algún momento y ejerciendo su rol profesional tenga relación con este tema. Doctor Saúl Uribe García, ¿por qué, o mejor, cuál es su relación y por qué está usted en la dirección de este anuario, tanto del 1 como del 2? ¿Cuál es su relación con la facultad, con la universidad y por qué esta gran responsabilidad? Doctor Luis Carlos, inicialmente pues es el amor que siento por este tema de la responsabilidad civil y del Estado. Yo soy coordinador de la especialización de responsabilidad civil y del Estado de la Universidad Autónoma Latinoamericana y docente también en la misma especialización. Y esa es la razón por la cual, como coordinador de esta especialización, pues la idea no es únicamente coordinar académicamente, sino expandir en otras actividades. Una de ellas es el anuario de responsabilidad civil y del Estado. Figuran como colaboradores en este anuario número 2 profesionales como Paulo Esteban Hernández Chaverra, Jorge Muñoz Jaramillo, que son egresados de la especialización de responsabilidad. También la colaboración de los egresados de la Facultad de Derecho, Juan David Narváez Jiménez y Santiago Alzate Tobón. ¿Cuál es la novedad en este anuario número 2? Ya en este anuario número 2, que corresponde al año 2015, allí encontramos artículos de doctrina, el dilema de la responsabilidad, más Kelsen, menos Descartes, problemas actuales en la prueba de la responsabilidad extracontractual del Estado, responsabilidad del Estado por aplicación retroactiva de cambios de jurisprudencia, las capitanías de puerto como equivalentes jurisdiccionales en eventos de siniestros marítimos, la prohibición de acumular u optar entre la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, responsabilidad civil en el derecho de familia en Colombia, segunda parte, porque la primera parte se había publicado en el anuario 1, la legitimación del asegurado para reclamar la cobertura del seguro de daños cuando una entidad financiera ocupa la posición de beneficiaria, responsabilidad del empleador en los riesgos laborales, comentarios a casos recientes de responsabilidad de los proveedores de servicios de búsqueda en Internet en Argentina, responsabilidad por daños causados en el manejo de residuos peligrosos, legislación en Colombia. Y como siempre contiene la jurisprudencia más relevante del año inmediatamente anterior del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia en sus salas de casación civil, laboral y penal y de la Corte Constitucional. Además, contiene comentarios y análisis jurisprudenciales a dos sentencias importantes del Consejo de Estado, como es el relleno sanitario Doña Juana, que se decidió ese caso,
y el tema del acrecimiento en liquidación de perjuicios. Además contiene la legislación y novedades editoriales. Hay que advertir que en las novedades editoriales allí se reseñan aproximadamente unos 25 textos publicados inmediatamente el año anterior, que es de suma importancia para el lector para que conozca qué es lo que se ha publicado en temas de responsabilidad. El anuario 1 y el anuario 2, ya dijimos, son del sello editorial UNAULA, bajo la dirección de Saúl Uribe García, anuario de responsabilidad civil y del Estado. ¿Dónde lo ubican? ¿Cómo lo compran? ¿Cómo se comunican? Toda la gente que va a resultar interesada en estos textos, doctor. Es importante porque el anuario de responsabilidad civil y del Estado lo ubican en librerías jurídicas del país y aquí en Medellín pues en las distintas librerías jurídicas, librería jurídica Dique, en la jurídica Sánchez, en Temis y concretamente pues lo pueden ubicar también en ediciones UNAULA, aquí en la misma Universidad Autónoma Latinoamericana, extensiones teléfono 511-2199, extensiones 181 y 182. 511-2199, extensiones 181 y 182. O también al correo saul.uribe@unaula.edu.co. Ahí pueden hacer también, me comentan y yo los oriento para la adquisición de la nueva. El tiempo es corto para un tema tan importante. Agradecemos al doctor Saúl Uribe García. Estuvimos en el segmento de entrevistas y reportaje para el programa Acción Pública que dirige el doctor José Abad Zuleta Cano. Les deseamos un lindo y hermoso día. Les habló Luis Carlos Madrid Gil. Muchísimas gracias. Muy bien, amables oyentes, continuamos con nuestro tema de hoy, cirugía plástica, sus riesgos, clases de cirugía plástica, diferencias entre cirugía plástica y cirugía estética. Y tenemos una pregunta de la compañera Alba Bula que pregunta, doctora Jenny, ¿qué es una lipólisis emulsionante y los riesgos? Dentro del campo de la cirugía plástica solamente existe la liposucción y la lipoescultura. Hay técnicas ayudantes como radiofrecuencia que ayudan para disolver la grasa, pero ese término es más usado como por esteticistas, no cirujanos plásticos con educación formal. Ah, perfecto, muy bien. Queda claro entonces que esto tiene que ver más es con, ¿cómo nos dijo usted? Con esteticistas. Ah, bueno, muy bien, no con cirujanos plásticos. No. ¿Pero en qué consiste? Yo no tengo formación de esteticista, entonces no sé. Perfecto. O sea que esto no tiene nada que ver con cirugía plástica. Muy bien, para Alba, entonces ahí resuelta la inquietud. Pero entonces veamos, doctora Jenny, ¿cuáles son los organismos encargados de regular la existencia de clínicas y la prestación de servicios de cirugía estética en Medellín? El Servicio Seccional de Salud. Y yo creo que la alcaldía también ha hecho una campaña importante verificando las normas de habilitación. Hoy en día existe un decreto reglamentario que establece, de acuerdo a la complejidad del procedimiento quirúrgico, las condiciones que debe tener cada institución prestadora de salud para poder realizar ese procedimiento quirúrgico, además del equipo médico que se debe contar en la institución. Entonces, dependiendo de la complejidad, por ejemplo, en cirugía plástica estética, las cirugías de mayor complejidad son las de contorno corporal, que son liposucción y abdominoplastia. Estos dos tipos de cirugía no permiten ser realizados en clínicas o centros quirúrgicos ambulatorios. Centros quirúrgicos ambulatorios son aquellos donde yo voy, hago una cirugía y me voy para la casa, que no cuentan ni con urgencias, ni con hospitalización, ni con banco de sangre, ni con unidad de cuidados intensivos. Por la complejidad y los riesgos de estos dos procedimientos quirúrgicos, deben ser realizados idealmente en un segundo nivel de complejidad, que tenga al menos contratado con otra institución servicios de banco de sangre, unidad de cuidados intensivos y que cuente con hospitalización. Si no cuenta con hospitalización, el procedimiento no puede ser realizado en la institución. Bueno, muchas oyentes y muchos oyentes están desesperados porque usted les diga ¿cuántas clases de intervenciones existen en cirugía estética? En cirugía estética hay cirugías faciales, cirugías corporales y procedimientos
no quirúrgicos. Las cirugías faciales más comunes son la ritidoplastia, lo que otras personas llaman lifting o estiramiento facial. Está la rinoplastia, que es la cirugía estética de la nariz, la otoplastia, que es la cirugía estética de las orejas, la mentoplastia, que es la cirugía estética para corregir la forma del mentón, está la cirugía de párpados y hay cirugía de la calvicie. Dentro de las cirugías corporales están las cirugías de contorno corporal, que son la lipoescultura, distinto a son términos que a veces se confunden, liposucción y lipoescultura. Liposucción es simplemente extraer grasa, lipoescultura es extraer grasa y poner depósitos de grasa en sitios donde falta, porque hay sitios que tienen déficit de. Dentro de las cirugías corporales también están las mamoplastias de aumento, las mamoplastias de reducción, los levantamientos o pexias mamarias, los implantes de pectoral en hombres, los implantes de pantorrilla para aumentar el volumen y mejorar el contorno de las piernas, la cirugía plástica vaginal y el manejo de complicaciones de biopolímeros, que todavía es un tema sin acabarse de resolver. Y dentro de cirugía estética también tenemos procedimientos mínimamente invasivos, como son tratamientos alternativos con materiales de relleno y toxinas botulínicas, que esos pueden ser realizados dentro del consultorio, o tratamientos con algunos sistemas como láser o radiofrecuencia, que también pueden ser realizados dentro del consultorio. Bien, toda esa gama de intervenciones tienen riesgos, los riesgos quirúrgicos normales, y los exámenes preoperación tienen que ser rigurosos, tiene que haber una muy buena comunicación con el especialista, etcétera. Me hacen una pregunta: ¿cuál es la edad más aconsejable para cualquier tipo de intervención de estas que usted nos ha acabado de narrar aquí? O sea, edad, lo que se recomienda es no realizar procedimientos estéticos en menores de 18 años. Exceptuando pacientes que están en la pubertad, que tienen hipertrofias mamarias virginales o gigantomasties, que sería como la única condición, pues ningún procedimiento estético debe realizarse en un paciente menor de 18 años. Bueno, usted, discúlpeme que le interrumpa porque es que se me va la idea y los oyentes están desesperados por saberlo. Esos regalos que dan los padres de familia a las niñas en sus 15 años, de fiesta de 15 años, de operaciones mamarias y eso, ¿es aconsejable? No. Primero porque no está permitido. Y segundo porque aún no ha completado el proceso de desarrollo de la mama, que solamente se completa más o menos a esa edad. O sea que todos esos regalos y esas operaciones que se hacen son clandestinos, eso es ilegal. Sí. Y los riesgos, pues obvios, son enormes. Además, claro, la pregunta que tiene uno que hacer es: si no se ha terminado el proceso formativo, una operación de la naturaleza, pues ¿qué sentido tiene? Pero bueno, son preguntas que nos hacen los oyentes. Y otra pregunta que nos hacen los oyentes es: ¿hasta qué edad puede hacerse algún tipo de intervención de esta naturaleza? Dependiendo de la intervención. Por ejemplo, una cirugía de lifting facial usualmente se hace en pacientes de edad muy avanzada, no en pacientes jóvenes. Es decir, pacientes hasta 80, 85 años están reportados en la literatura para hacerse procedimientos de lifting facial, de estiramiento facial. Distinto es una cirugía de contorno corporal, donde hay unos cambios hemodinámicos, es decir, mucha alteración en el volumen sanguíneo cuando yo extraigo grasa, porque viene con sangre y con líquidos corporales, y se recomienda tener bastante precaución en pacientes mayores de 50 años. Usualmente no se recomienda en pacientes mayores de 50 años porque generalmente ya los pacientes empiezan a presentar enfermedades de base como hipertensión, diabetes, otro tipo de cosas que aumentan los riesgos quirúrgicos en forma importante, además que son procedimientos con tiempos quirúrgicos muy prolongados. Bien, me preguntan aquí, claro, yo tengo que hacerle caso a los oyentes. Me dicen: ¿durante el periodo de lactancia se puede hacer una operación de mamas? No. ¿Por qué? Primero porque durante la lactancia la leche, la secreción de leche hace que se infecte. Si yo coloco un implante
el riesgo de infección es bastante alto, porque los conductos lactíferos generalmente tienen una cosa que nosotros llamamos flora normal, bacterias, que son las mismas bacterias que están en la superficie de la piel del pezón, y este tipo de cirugías se infectan. Cuando nosotros vamos a poner implantes mamarios o hacer una cirugía de mamas, se debe esperar 6 meses a que la paciente haya terminado de lactar el bebé. Antes de 6 meses no se puede hacer. Bueno, ¿cuál es el material más usual para los implantes de mamas? Silicona, hoy en día. ¿Y cuántas clases de silicona hay? Depende de la generación, porque es una cosa que ha ido evolucionando con el tiempo. O sea, la silicona es un biopolímero, lo que ha mejorado es la consistencia. Entonces, cuando empezaron este tipo de implantes se hacían de gel líquido de silicona, que ya hoy no existe en el mercado. Y este tipo de implantes había que cambiarlos cada 8 a 10 años. Hoy en día existen los implantes de gel cohesivo. Entonces eso va en generaciones, y hoy en día tenemos implantes de 5ª generación. En Colombia, como es un país en vía de desarrollo, este tipo de implantes aún no están, pero se consiguen implantes de gel cohesivo, y hay implantes de gel cohesivo tipo 1, 2 y 3. ¿Y qué quiere decir gel cohesivo? Es que hay mayor adhesión entre las partículas, y cuando el implante se rompe, la silicona no se riega dentro del bolsillo. Correcto. Eso es lo que quiere decir un implante de gel cohesivo. Implantes que duren toda la vida aún no existen en el mercado. Bueno, esa era la siguiente pregunta. Muy bien. Pero este tipo de implantes de gel cohesivo más o menos duran en buenas condiciones en promedio entre unos 20 a 25 años. Entonces, vuelve la pregunta. ¿Cuál es la edad más adecuada para hacerse un implante mamario, por ejemplo? Edad más adecuada, lo que mira en la literatura es que el promedio, el rango de edad está entre los 18 y 55 años. 18 y 55 años. El rango máximo, pero más o menos es hasta antes de los 50 años que los pacientes buscan este tipo de procedimiento. Y entonces, ¿la silicona debe cambiarse en cierto tiempo o se deja indefinidamente? Hay pacientes que tuvieron implantes de silicona, desafortunadamente hoy en día en la práctica médica, a pesar de que los implantes se deben cambiar, los de gel líquido que se pusieron hace muchos años, cada 7 a 10 años, hay pacientes que nunca se los cambiaron y hoy en día acuden a la consulta por complicaciones debido al no cambio en forma oportuna de este tipo de implantes. Pero hoy en día con los implantes de gel cohesivo, los pacientes deben ir a revisiones periódicas de sus implantes, más o menos cada 2 a 3 años, porque así sean de muy buena calidad, no están exentos de complicaciones como ruptura, deformidades, producción de algo que en cirugía mamaria es relativamente común, porque se produce en el 14% de los pacientes, que se llama contractura capsular, y eso exige el cambio del implante. Pero un implante que evolucione sin ningún problema, más o menos de gel cohesivo, más o menos tiene una duración de 20 a 25 años, pero debe cambiarse. ¿Qué es la contractura capsular? La contractura capsular es una reacción que hace el organismo al implante. El implante es un cuerpo extraño, no es un material autólogo. Y hoy en día la etiología se considera multifactorial. Entonces, hay varias teorías que dicen que es una reacción del organismo de tipo inmune. Otras teorías dicen que es una contaminación de la superficie del implante con las bacterias de la superficie de la piel al insertar el implante dentro del bolsillo, y eso produce una película de unas toxinas producidas por las bacterias que se llaman biofilm, pero que no producen infección, pero que con el tiempo es una infección subclínica. Otras personas dicen que es una reacción a la superficie y textura del implante. Es decir, una etiología en sí no está definida, y todo apunta más hoy en día que es a la contaminación del implante al insertarla al bolsillo por las bacterias de la superficie de la piel. Generalmente la mayoría de las contracturas capsulares, el 70-80%, se presentan en el primer año después de la inserción del implante, pero se ha visto que a largos periodos de tiempo, 8 hasta 10 años, un paciente puede presentar contractura capsular. Ahora, viene una causa muy común de contractura capsular y que uno ve muy frecuente, y es la ruptura de un implante.
cuando el implante se rompe y el paciente no lo cambia, las partículas de gel de silicona migran dentro del bolsillo y causan una reacción inflamatoria crónica. Y esa reacción inflamatoria crónica me produce una cápsula, es decir, una superficie dura por inflamación, y el seno se va contrayendo y deformando, haciendo una contractura capsular. Y ese tipo de contractura, ¿qué riesgo en general para la vida de la paciente implica? No produce un riesgo vital en mortalidad, pero sí en su calidad de vida, y en la parte estética sí produce alteraciones. En su calidad de vida, porque cuando se va produciendo la contractura capsular, eso tiene etapas y va siendo progresivo y lleva finalmente a que el seno se vuelva duro, deforme, causa una deformidad importante porque la mama se contrae y el seno se va ascendiendo. Entonces queda un seno, la mama que está sana está a un nivel más bajo y el seno contraído está más alto y más pequeño. Y fuera de eso, el dolor. Cuando llega a las últimas etapas, el dolor es intolerable. Intolerable. Es intolerable. Bien, amables oyentes, ustedes se están preguntando por qué estamos hablando de la cirugía de mama. Pues es que es la más común, ¿cierto? Es como lo más normal, es la que más se aplica en estos momentos, sobre todo en la ciudad de Medellín, y hay una cantidad de situaciones que se presentan en esta operación que generan muchísimas inquietudes. Me acaba de preguntar a alguien, un oyente, discúlpenme, un oyente, sí, doña Gloria, ella dice, bueno, doctora Jenny, a mí me hacen una quimioterapia en los senos, termina el tratamiento. ¿En cuánto tiempo después de esa quimioterapia yo me puedo hacer un implante de senos? Usualmente hoy en día los procedimientos reconstructivos mamarios se hacen en forma simultánea cuando hay algún tipo de procedimiento de mastectomía, pero cuando yo tengo un procedimiento de tipo quimioterapia que afecta toda la parte del cuadro de las células, de los linfocitos, de los neutrófilos, que son las células que me defienden de las infecciones, hasta que no se normalice el cuadro hemático, es decir, que yo tenga unos parámetros de laboratorio normales, yo no me puedo hacer ese procedimiento quirúrgico, porque generalmente las quimioterapias lo que hacen es bajar las defensas, y mientras yo no tenga defensas normales no me puedo hacer ningún tipo de cirugía por el riesgo de infección tan alto, uno. Y segundo, hay que ver si a la quimioterapia fue asociada a radioterapia, porque a veces hay quimio y radioterapia, claro, y hay que evaluar las condiciones de la piel, porque la radioterapia usualmente puede dejar zonas de quemadura extensa, y mientras no estén los tejidos cicatrizados no se puede intervenir quirúrgicamente. Bien, antes de irnos a unos mensajes comerciales, doctora Jenny, ¿cuáles son las organizaciones profesionales que controlan el ejercicio de los cirujanos plásticos en Colombia? Entonces, primero está a nivel del Estado, está el Ministerio de Salud a través del Servicio Seccional de Salud, donde todos tenemos que tener debemos estar habilitados para poder ejercer nuestra profesión. Y lo segundo, hay sociedades científicas como la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, que si bien no es un ente regulador, es un ente donde se puede consultar si la persona tiene un entrenamiento idóneo en cirugía plástica. Bien, continuamos con las inquietudes. Los oyentes nos están enviando muchas inquietudes, yo no sé si alcanzamos a resolverlas todas, porque son bastantes, el tema es muy extenso, es más, de mucha actualidad y de mucho impacto, de mucha expectativa. Vamos a algunos mensajes comerciales y ya regresamos. Estamos en Acción Pública. Muy bien, amables oyentes, muchas gracias por los mensajes. Realmente el programa ha impactado, pues no se esperaba que en Acción Pública tratáramos el tema, pero la orientación que se le ha dado es una orientación sencilla, es elemental. Por eso siempre invitamos a los mejores, a los más ilustrados, para que en un lenguaje sencillo nos orienten en estos temas tan complejos. Un saludo especialísimo a nuestro amigo y profesor Guillermo Duque Ruiz, está en plena sintonía, lo mismo que al doctor Rafael Arroyave y a toda su gente. En todas las universidades, en las facultades de Derecho, este tema es importante, porque de este tema se derivan muchos aspectos de responsabilidad profesional, porque es que nos están enviando unos mensajes preguntándonos por el tema de la responsabilidad,
Y tenemos que dejarlo para otro programa porque el tema hoy es la cirugía plástica. Ya más adelante no sé si la producción del programa nos puede orientar en el sentido de trabajar el tema de la responsabilidad profesional en este campo en este campo médico, pero por hoy, amables oyentes, les rogamos nos disculpen. No vamos a tratar el tema de responsabilidades. Hay muchos mensajes preguntando sobre el tema de responsabilidad, pero les repito, eso le damos traslado a la producción para que analicen si es posible realizar un programa donde se toque el tema de la responsabilidad médica. Es muy importante. Doctora Jenny, me hacen una pregunta que me parece interesante. ¿Cuántas intervenciones de cirugía plástica se pueden hacer en una sola operación? Lo recomendable es no hacer intervenciones quirúrgicas múltiples porque aumentan los riesgos. Nosotros tenemos como parámetros tiempos quirúrgicos y usualmente intervenciones múltiples superan el tiempo estimado de 4 horas, que producen alteraciones importantes a nivel hemodinámico que pueden llevar al traste con la vida del paciente. Entonces, hoy en día no se considera recomendable hacer intervenciones quirúrgicas múltiples. Bueno, me preguntan cuál es la diferencia, yo sé que ella no la dijo, pero me preguntan de nuevo cuál es la diferencia entre liposucción y lipoescultura. Liposucción es simplemente el procedimiento de extraer grasa. Extraer grasa. No más. ¿Cuánta grasa se puede extraer en una operación de estas? Lo recomendable es, dependiendo, en una persona promedio, no más de 4 litros. No más de 4 litros. No más de 4 litros. Es lo recomendable. Muy bien. Y lipoescultura es mirar el paciente y mirar dónde tiene exceso de grasa y dónde tiene déficit de volumen. Extraer grasa e inyectar grasa en sitios donde tienen déficit de volumen. Hoy en día uno de los ejemplos más claros es la inyección de grasa a nivel glúteo. Entonces esto es un procedimiento de lipoescultura. Claro, o sea, con la lipoescultura se extrae la grasa y se va donde falta. y se está inyectando donde falta, es decir, se está armando la escultura. Me preguntan, doctora Jenny, ¿cuáles son los riesgos de la aplicación de botox? Prácticamente mínimos, por no decir nulos. Hay que tener en cuenta que es un procedimiento que no se debe realizar en pacientes que estén en embarazo, pacientes que estén en lactancia o que tengan algún tipo de enfermedad muscular o autoinmune como la miastenia gravis, pero prácticamente es un procedimiento en buenas manos que es prácticamente inocuo. Bueno, muy bien. Es que son muchos temas. Un saludo especialísimo a Natalia Urrea. Natalia, no olvides que la vida no es fácil, pero es bella. Es un saludo especial y un abrazo especial de todo el programa y el equipo de Acción Pública. Muy bien, doctora Jenny. ¿Todo el mundo se puede poner botox? Exceptuando pacientes embarazadas en lactancia o que tengan enfermedades del colágeno, pero hombres y mujeres se pueden poner botox perfectamente. Bueno, ¿y por qué me miran a mí? No, ¿en qué parte del cuerpo se puede? Usualmente se utiliza a nivel facial. En las manos. En manos se utilizan más rellenos. Bueno, vamos a otro tema que es que hay muchas cosas. A ver, los implantes de glúteos, ¿qué riesgos implican para los pacientes y las pacientes? Pues los implantes de silicona, o sea, las prótesis glúteas, tienen los mismos riesgos de cualquier tipo de implante como los mamarios. Pero sí. Hoy en día para aumento glúteo también se utilizan material autólogo como es la grasa, y lo que no está recomendado pero que vemos usualmente porque llega al consultorio por las complicaciones que presenta es la inyección de biopolímeros. La inyección de biopolímeros no está recomendada por ninguna sociedad científica para inyección en área glútea. Ninguna organización científica. Ninguna organización científica, por los problemas que tiene, porque para poder poner, primero los biopolímeros son partículas de silicona que causan reacciones de cuerpo extraño severas. Segundo, hay quienes han utilizado ácido hialurónico. Para poder utilizar ácido hialurónico
El ácido hialurónico normalmente es un producto muy costoso y se requieren de grandes volúmenes. Segundo, no está diseñado para inyectar en esa área. Tercero, tiene mucho riesgo de inyección intravascular, porque en el área glútea hay vasos sanguíneos muy grandes. Y las complicaciones dan al traste con la vida del paciente. Claro. Bueno, me preguntan, me dicen, a ver, el implante de glúteos, ¿cierto? Implica un aumento de peso, ¿cierto? En el cuerpo. Bueno, ese aumento de peso implica alguna influencia en la estructura ósea del paciente. No. No genera ningún cambio. Nada. No hay ningún problema con eso. No. Bueno, esa es una pregunta muy importante porque la gente dice, bueno, si se aumentó de peso, entonces puede, y sobre todo en esa sola parte, puede generar algún problema en la estructura ósea, sobre todo de columna. Bueno, muy bien. Yo pienso que son temas que deben ser tenidos en cuenta por quienes se vayan a hacer las intervenciones. Me preguntan, ¿cuáles son las intervenciones más usuales en los hombres? Hoy en día son la blefaroplastia como intervenciones quirúrgicas, o sea, la cirugía de párpados. De párpados. Es la más común. No hay de aumento de glúteos, reducción de glúteos. Es raro. Es raro. Aquí es raro todavía. Aquí es Sí raro hay, todavía. pero no es la más común. Pues la cirugía de párpados yo creo que es la más común en hombres. Es la más común en hombres. Bueno, ¿cuál es el país que más utiliza este tipo de intervenciones? Estados Unidos y Estados Brasil. Unidos. Y Brasil. Sí. O sea que todas las Tercer garotas que lugar uno está. ve de brasileras, entonces, todas no. No, pero yo creo que en Brasil es muy importante la parte de contorno corporal. Son cosas distintas porque influye mucho la parte cultural. Sí. En Estados Unidos la gente se hace más estiramientos faciales, blefaroplastias y la cirugía estética va más enfocada al rostro. En Brasil, que somos latinos, es más la cirugía de contorno corporal, de mamas, abdominoplastia y liposucción. No facial. No facial. O sea, sí, son cuestiones culturales, ¿no? De todas maneras. En cambio aquí, por ejemplo, en Medellín, en Colombia, sobre todo es el cuerpo, ¿no? También es contorno corporal. Contorno corporal. Me preguntan qué son los hilos tensores. Los hilos tensores son materiales que se insertan a través de una aguja y la finalidad no es otra que suspender los tejidos que están flácidos. O sea, para tensionar los Tejidos tejidos. que están flácidos, porque por el proceso de envejecimiento la piel de la cara se va volviendo flácida por la pérdida de colágeno y elastina, y además en la medida que vamos envejeciendo vamos perdiendo volumen porque la grasa de la cara se atrofia. Entonces empieza la piel a volverse flácida, es decir, aparentemente hay un exceso de piel. Ajá. La finalidad de esos hilos que ellos tienen son como unas espina de pescado, tienen unas astas laterales, Sí. es fijar esos tejidos que están flácidos y volverlos a reposicionar en el sitio donde estaban previamente. Eso es una cosa maravillosa, parece de ciencia ficción. Bueno, ¿cuáles son las clases que se tienen que utilizar, las clases de materiales que se tienen que utilizar en todas las intervenciones de cirugía plástica? Son muchas, desde tejidos autólogos, dependiendo del tipo de intervención, sea estética o reconstructiva, hasta materiales aloplásticos como silicona, hidroxiapatita, depende. Hoy, pero usualmente se prefieren los tejidos autólogos. Cuando se va a realizar una intervención de esta naturaleza, o mejor, se pueden utilizar estas intervenciones para eliminar la celulitis. El remedio de la celulitis completo todavía no existe. Hay terapias o tratamientos usualmente no son invasivos, porque el problema de la celulitis es un problema a nivel de la dermis, Sí. de la capa profunda de la piel y de la grasa superficial. Entonces, un procedimiento quirúrgico como tal para manejar la celulitis no hay.
Pero hoy en día hay radiofrecuencias y algunos sistemas láser que se utilizan en forma no invasiva para tratar de mejorar esto, estimulando la producción de colágeno y la regularización de los tejidos grasos que están debajo de la piel. Pero todavía no hay un tratamiento para la celulitis. Es muy importante, porque la pregunta, son por ahí 10 pacientes que me hicieron la pregunta sobre la celulitis. Doctora Jenny, ¿cuáles son las clases de anestesias que se deben utilizar para cualquier tipo de intervención de cirugía estética? Dependiendo de la complejidad del procedimiento, pues hay anestesia general y anestesia local o anestesia regional, pero se recomienda hoy en día que las cirugías complejas, y las de contorno corporal y lifting facial, sean con anestesia general, porque es que sobre todo en las de contorno, yo siempre me he hecho la pregunta, en las de contorno corporal, una liposucción, la liposucción se hace con una cánula, que es un instrumento largo que tiene una punta, y si un paciente se mueve dentro de la inserción de la cánula, el riesgo es tener, por ejemplo, una perforación abdominal, una perforación intestinal, una perforación al abdomen. No soy yo y me duele. Exacto. No soy yo y me Sin duele. embargo, procedimientos, por ejemplo, pequeños, cosméticos pequeños como una blefaroplastia, se pueden hacer en algunos casos con anestesia local. Muy bien. La influencia que puede tener los regímenes de alimentación después de las operaciones, o mejor, ¿cómo se regula el régimen de alimentación y de comportamiento después de esas operaciones? Hay una muy común y es la pregunta cuando los pacientes van a la cirugía de contorno corporal. Esa es la más importante. Yo creo que las otras no tienen tanto. Pero un paciente que la cirugía de contorno corporal, la liposucción, hay que aclarar, no es ningún tratamiento para el sobrepeso ni para la obesidad. Porque muchos pacientes van buscando como alternativa para disminución de peso hacerse una liposucción, y ese no es el tratamiento. Primero, porque usted debe estabilizar su consumo energético calórico previo a la cirugía. Si posterior a la cirugía usted sigue con el mismo consumo de calorías, el resultado no le va a durar sino 2 o 3 meses. Volverá a aumentar de peso y depósitos grasos en muy corto tiempo. Entonces perdió la cirugía. Usted debe tener un régimen alimenticio y de ejercicio previo al procedimiento quirúrgico si usted quiere tener unos resultados perdurables de su cirugía. Bien, de ahí surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es el régimen de ejercicio que se debe realizar después de una intervención quirúrgica? Es el mismo, normalito, 30 minutos mínimo, 30 minutos, 1 hora mínimo, 3 veces a la semana. Mínimo, porque es que la mayoría de las personas son muy sedentarias. Entonces debe hacer 30 minutos, 1 hora, 3 veces a la semana. Y sobre todo yo pienso es el consumo calórico, volver a una dieta normal, porque el problema de las personas que tienen cierto sobrepeso es una ingesta excesiva de calorías. Ajá. Y eso es lo que hay que regular. Hay una pregunta que la voy a hacer. Me dice una oyente. Me dice, a mí me hacen un implante mamario, me marcan el entorno del pezón. Yo por cualquier circunstancia, porque ya no quiero tener la silicona, me la retiro. ¿Cuáles son las consecuencias que va a tener el pezón o la configuración del pezón al retirarme la silicona? O sea, cuando hay retiro definitivo del implante, no solamente es la configuración del pezón, sino de todo el contorno de la mama, porque hay una pérdida de volumen importante. Cuando yo me pongo implantes, uno de los cambios que sucede a nivel de los tejidos es la atrofia del parénquima mamario. Ajá. Entonces se forma una cavidad y cuando yo quito el implante, el volumen ya no vuelve, no reaparece milagrosamente. Hay una contracción ahí, ¿cierto? Entonces la piel queda completamente flácida y el seno queda sin volumen. Entonces hay que empezar a hacer una cirugía para retirar todo ese exceso de piel, dejando unas cicatrices que son bastante grandes. El implante se puede retirar, pero hay que volver a hacer la configuración de la mama, teniendo en cuenta que no hay forma de reemplazar el volumen y que hay que quitar el exceso de piel, dejando unas cicatrices grandes y aparentes. Tiene su complejidad. Entonces sí. El contorno del pezón no vuelve a ser igual. No, nunca.
o salvo que se vuelva a reconstruir quirúrgicamente. Pero con cicatrices. Pero con cicatrices. Sí. Ay, qué pregunta tan interesante, porque de todas maneras son riesgos que se corren con este tipo de cirugías. Yo no quiero hablar de costos, pero me están preguntando por los costos, doctora Jenny. ¿Yo qué le digo a los oyentes sobre los costos? Es un tema como muy difícil porque todo depende. La estructura de base de un paciente no es la misma de una paciente a otra. Entonces, habrán pacientes que requieren procedimientos quirúrgicos muy sencillos, con un promedio de 2 horas, y otros que tienen mujeres, la mayoría de las mujeres son asimétricas, entonces no solamente es hacer un aumento mamario, sino corregir una asimetría, o no solamente es hacer un aumento mamario, porque muchas de estas pacientes buscan esto después de haber tenido hijos, después de la lactancia, tienen los senos caídos, entonces no solamente es hacer un aumento y una apexia, y todo depende del tiempo quirúrgico y básicamente del tiempo quirúrgico, y eso depende de cada paciente. Bueno, pero ¿por qué la pregunta del precio? Porque, o sea, más o menos una cirugía de unos implantes mamarios sencillos, con implantes, clínica y cirujano, está en un promedio aproximado entre 6,5 y 7 millones de pesos. Bueno. Y a eso a que cuando a uno le ofrecen paquetes de muy bajo costo. Eso es lo que yo quiero tocar. O cirugías con muy bajo costo, uno tiene que estar alerta. Primero, porque los implantes mamarios de buena calidad son costosos. Implantes mamarios, usted consigue en el mercado implantes chinos, coreanos, implantes que no tienen ningún tipo de aprobación por la FDA ni por ninguna otra entidad certificadora. Recientemente, hace por ahí unos 2 años, hubo el problema con los implantes de PIP. Y en Colombia tenían INVIMA, pero esos implantes nunca fueron aprobados por la FDA. Y muchos pacientes tuvieron esos implantes con las consecuencias que todos conocemos. Entonces, hay que tener en cuenta que los implantes de buena calidad, y hoy en día existen solamente 3 aprobados por la FDA, que no voy a decir nombres. No, porque no se trata de... Son costosos. Son costosos. Bueno, la pregunta es obvia por razones múltiples, pero la más importante es porque a los oyentes debe quedarles claro que cuando llegan esos paquetes de todo incluido, todo muy bueno, de muy buena calidad, por 500,000, 1 millón, 2 millones de pesos, de una vez entienda que le van a robar la plata y van a poner en riesgo su vida. Doctora Jenny, estamos ya al final del programa. Un mensaje para los oyentes y especialmente para las oyentes. Yo creo que lo primero, cuando decidan realizarse una cirugía plástica, la persona a consultar quién debe ser su cirujano plástico adecuado no es ni la vecina, ni la amiga, ni la prima. Ni la peluquera, ni el peluquero. No. Deben verificar con los entes departamentales que sea un cirujano plástico que tenga formación en la materia, que tenga experiencia, que sea idóneo, y verificar que la institución donde se vaya a operar cumpla con las normas para poder realizar el procedimiento quirúrgico y esté habilitada para realizar el procedimiento. Y ya dijimos al comienzo del programa, la decisión de realizar el procedimiento quirúrgico no tiene que ver con la visión existencial que usted tiene. De alguna manera sí ayuda a mejorar la autoestima, la condición de vida, la calidad de vida. Y claro, independiente de todas las críticas que se pueden dar en torno a este tipo de procedimientos, va más allá el hecho de que usted se sienta bien. Y por eso es tan importante profundizar en los riesgos, en la condición, en la calidad profesional de quien realiza la intervención, porque son intervenciones que aparentemente sencillas, pero que tienen los riesgos de cualquier intervención quirúrgica, es decir, con este tipo de cosas no se juega. Doctora Jenny, muchísimas gracias por su acompañamiento y por su ilustración a los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Bien, amables oyentes, tenemos el libro recomendado hoy que nos ha enviado Jurídica Sánchez, Librería Jurídica Sánchez R Limitada. Jurisprudencia Penal, extractos, ordenada alfabéticamente, segundo semestre 2015. Contiene el CD con las providencias completas, recopilada por el doctor Iván Velázquez Gómez. Y recuerden, en Jurídica Sánchez tienen los oyentes del programa Acción Pública un descuento especial en todos los textos jurídicos.
En la página web de Librería Jurídica Sánchez se encuentran las novedades. Obvio que es muy importante hablar del programa Acción Pública para que tengan un descuento especial. Un saludo, repito, especial a nuestro amigo Guillermo Duque. Esperamos su sintonía el próximo domingo. Y recuerden, amables oyentes, la única obligación que tenemos los seres humanos es pasar sabroso. Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano.